Muy buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Éxodo, el capítulo 3, y nuestro tema, escogidos para cumplir el propósito de Dios. Cuando hablamos de escogidos, cuando hablamos de ser esas personas escogidas para el propósito de Dios, para cumplir ese propósito, pensamos tal vez que Dios escoge a las personas más preparadas, a las personas más aptas para ello. Pensamos que tenemos que ser sin mancha alguna, que tal vez es a las más santas, que Dios hace que Dios escoge correctamente a las personas, y debemos de entender algo, que Dios no vino por los perfectos, por los santos, que Dios no escoge o llama a las personas más capacitadas, más preparadas. Él simplemente escoge o llama a quien Él quiere utilizar. Muchas veces decimos, es que yo no estoy preparado, es que yo no soy la persona adecuada, es que tal vez todavía me falta por cambiar. Debemos entender que cuando Dios llama, simplemente Él lo hace. Cuando Dios escoge a esas personas que quiere que cumplan ese propósito, simplemente Él lo va a hacer. No importa qué nivel de preparación tengamos, no importa tal vez la condición de pecadores que nosotros tengamos. Simplemente Él escoge. Y cuando Dios escoge, Él llama sin importar su condición. Veamos qué nos dice el versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto. Moisés, Moisés, aquí estoy, responde él. Entonces nos damos cuenta que él llamó a Moisés. Él estaba pastoreando unas ovejas. Él no estaba tal vez en un cargo importante. En aquel entonces él no era líder, pero sin embargo, ¿qué hizo? Dios lo escoge. Aparentemente Moisés era alguien sencillo, alguien humilde, tal vez ante los ojos de muchos un hombre sin preparación, sin tal vez ser un hombre muy reconocido, una persona sencilla, una persona común y corriente. Y al igual pasa con nosotros. Cuando Dios fija su mirada en alguno de nosotros, Él simplemente lo hace, Él simplemente nos llama. Ya está en cada uno si nosotros aceptamos ese llamado o no, si nosotros estamos dispuestos a servirle. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que Dios no hace acepción de personas. Él no busca a los más preparados, no busca a los más capacitados, a las personas santas, a las personas que no hayan cometido errores. Él simplemente hace llamado, porque Él no busca la gente capacitada, sino que Él quiere es capacitarnos, Él quiere es transformar nuestra vida en medio de ese proceso. Él lo que quiere es que nosotros nos dispongamos a también hacer parte de ese propósito, que al igual que nosotros en algún momento tal vez estuvimos perdidos, que en algún momento tal vez no teníamos ese conocimiento, y también nos rescató, también hizo que nosotros pudiéramos cambiar nuestra forma de vida de esa misma forma. Dios quiere también cambiar a los demás, también quiere que hagamos parte de ese propósito. Entonces debemos entender que Dios no nos llama porque seamos perfectos, porque seamos santos. No debemos pensar que tal vez somos insignificantes. Muchas veces nosotros mismos nos menospreciamos. Dios, como decíamos, no hace acepción de personas. Él no mira quién es apto y quién no, tal vez por su estado de tal vez de que haya cometido errores. Dios no mira ese tipo de cosas, simplemente Él llama, simplemente Él fija su mirada en nosotros y Él actúa y Él hace las cosas. Somos nosotros los que a veces nos limitamos, somos nosotros los que a veces decimos yo no puedo, no soy capaz, tal vez no soy digno, y ponemos tal vez esas mismas excusas que colocaba Moisés. Entonces también debemos tener en cuenta
que a Dios no le importan nuestras debilidades. Él las conoce perfectamente. Veamos qué nos dice el versículo 11. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir ante Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Moisés dijo: ¿y quién soy yo? Tal vez un hombre humilde, un hombre que cuida ovejas. En ese entonces hasta él mismo se sentía incapaz de poder hacerlo. Tal vez se menospreciaba. Tal vez simplemente decía: yo no soy capaz. ¿Yo quién soy yo? Tal vez solamente Moisés colocaba excusas. Tal vez Moisés solamente miraba sus limitaciones. Dios no. Dios mira más allá de eso. Dios conoce perfectamente quiénes somos. Dios conoce perfectamente nuestros miedos, nuestros temores. Él conoce quiénes somos. A Él no le podemos ocultar nada. Él conoce perfectamente nuestras acciones, lo que nosotros hacemos. Él lo conoce a plenitud. Él conoce nuestros pensamientos. Antes de que nosotros habláramos, Él ya lo sabe. Él ya sabe lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Él conoce perfectamente todo de nosotros, pero sin embargo, Él nos escoge. Sin embargo, Él quiere utilizarnos. Él quiere que nosotros seamos esas herramientas útiles en sus manos. Simplemente, como hablábamos, es cuestión de tener esa disposición. Tal vez los problemas nosotros mismos, mejor dicho, el problema somos nosotros mismos. Cuando nosotros mismos ponemos obstáculos en nuestra vida, cuando nosotros mismos tal vez buscamos excusas para no hacerlo. Tal vez en ese momento Moisés dijo: ¿pero quién soy yo? ¿Cómo voy a presentarme ante Faraón, una persona importante? ¿Cómo voy a poderle decir que yo voy a rescatar al pueblo? Yo, una persona, un hombre común y corriente. Lo mismo podríamos decir nosotros: ¿pero quién soy yo para servir a Dios? Tal vez no puedo hablar, porque muchos tal vez nos costaba expresarnos ante las personas, ante el público. Tal vez nos daba miedo hablar, pero Dios simplemente dice: quiero que me sirvas. Quiero que seas parte de mi propósito. Y Él es quien nos prepara, el que nos da el denuedo para poder hablar, el que coloca las palabras en nuestra boca para que nosotros podamos dirigirnos ante las personas. Tal vez puedo decir: ¿quién soy yo? Tal vez no puedo hablar, no tengo estudios, no tengo una preparación, pero a eso a Dios no le importa. Simplemente lo que quiere es que nosotros tengamos esa disposición de servirle, que tengamos esa disposición de hacer las cosas. Él ya en el camino irá preparándonos, irá capacitándonos, en el camino irá haciendo que nosotros podamos ir venciendo esos temores, quitando esas excusas de nuestra vida. ¿Cuántos tal vez personajes de la Biblia en el momento que fueron llamados, qué es lo que decían? No, pero yo tal vez estoy muy viejo, ya no puedo, ya no sirvo para ello, mejor que vaya otro. Esa era una de las excusas de Moisés. Dijo: no, yo no puedo. Más adelante, a lo largo de nuestro estudio, iremos mirando cómo Moisés sacaba esas excusas. Pero ¿quién soy yo? Mejor manda otro. Yo no puedo hablar. Mejor que vaya mi hermano. Y así mismo somos nosotros. Pero ¿quién soy yo? Yo no tengo preparación. Mejor que vaya la otra persona. Ella sí es preparada. Ella sí es estudiada. Mejor que vaya ella. Mejor que vaya él. También, qué es lo que muchos decían: pero es que yo estoy muy joven. ¿Cómo voy a ir y hablar de ti? ¿Cómo voy a dar libertad a un pueblo? No, mejor que vaya otro. Siempre vamos a tener una excusa para no hacer las cosas. Estoy muy viejo, estoy muy joven, aún no estoy preparado, aún me falta por mejorar. Siempre va a haber lo que siempre decimos: tal vez las excusas nos hacen quedar bien, pero lastimosamente no nos permiten avanzar. Entonces es importante que nosotros aprendamos a vencer esas excusas, a quitar esas excusas de nuestra vida, para así nosotros poder avanzar, para así nosotros poder incluso servir adecuadamente a Dios. Dios nos escoge, Dios nos prepara, Dios quiere cambiarnos, pero es necesario que nosotros nos dispongamos. A veces los temores en nuestra vida, a veces nuestras inseguridades
ha hecho que muchas personas pierdan grandes oportunidades de empleo, de trabajo, porque tal vez tienen inseguridad de sí mismos, porque se sienten incapaces de lograr realizar ese trabajo, porque piensan que tal vez no son las personas adecuadas. ¿Y qué es lo que pasa? Dejan pasar esas grandes oportunidades. Dios nos ha dado una gran oportunidad de servirle, pero a veces nuestros temores no lo permiten. Nuestros temores nos estancan. Esas excusas, esos miedos, hacen que nosotros tal vez no cumplamos con esa misión, con ese propósito. El que nosotros estemos sirviendo a Dios es un privilegio muy grande, un privilegio que no todos lo tienen. ¿Por qué? Porque no han aceptado ese llamado, porque no han aceptado ese compromiso. Los que no tenemos ese privilegio de estar sirviendo a Dios de diferente manera, debemos aprender a apreciarlo, a valorarlo, a ser agradecidos con Dios, porque tal vez en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestros errores, en medio de tantas cosas que nosotros tal vez cometemos, nuestros pecados, Dios nos escogió, Dios fijó su mirada en nosotros. Y de manera personal puedo decir que en verdad Dios nos prepara, que en verdad Dios va cambiando nuestra vida. Si nosotros nos disponemos a colocarnos en las manos de Dios y hacer que Él haga su voluntad en nosotros, Él nos cambia. Él va haciendo que nuestros temores puedan ser manejados, que esas excusas se vayan. Él es quien nos da el denuedo para hablar. Él es quien hace que nosotros podamos hacerlo con amor, servirle con esa disposición, con ese amor, con esa entrega que Él quiere. Entonces, todo debe quedar en las manos de Dios. Debemos entender que si Él nos llama, Él no va a mirar nuestra condición, Él simplemente lo hace. Él sabe perfectamente nuestras debilidades, tal vez nuestras imperfecciones, pero sin embargo, Él lo hace, Él quiere utilizarnos. Y debemos entender también algo, que cuando Él nos escoge, Él nos respalda. Podemos contar con su respaldo. Veamos qué nos dice el versículo 12. Dios le respondió, irás porque yo estaré contigo. Esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando, perdón. Dios le respondió, irás porque yo estaré contigo. Esta será la señal que yo te he enviado. Cuando liberes de Egipto a mi pueblo, ustedes vendrán a adorarme. Miramos que Dios siempre nos respalda, que Dios siempre está a nuestro lado. Tal vez nosotros no podemos verlo, tal vez de manera física no podemos mirar cómo Él está con nosotros. Muchas veces pensamos que estamos solos, muchas veces cuando llegan los problemas, las dificultades, los obstáculos en ese momento, sentimos que estamos solos, tal vez sentimos desfallecer y debemos entender que Dios está a nuestro lado, que si Dios nos escogió, no fue para dejarnos solos, siempre vamos a tener su respaldo. Como decíamos, cuando Dios nos respalda es cuando tenemos ese denuedo para hablar, cuando Dios nos dota de esos dones, esos talentos, despierta en nosotros cada una de esas cosas para nosotros poderlo servir. Cuando llegan los problemas, las dificultades, Él está ahí dándonos esa fuerza para poder seguir adelante, para seguir en la lucha. Entonces miramos que Dios está ahí, que nosotros tal vez no lo podemos ver, pero que siempre está ahí, que en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la angustia, Dios siempre va a estar ahí con nosotros, respaldándonos, que a veces nosotros simplemente lo ignoramos, que a veces nos enfocamos tanto en el problema, tal vez en la dificultad, es otra cosa. Nosotros somos los que dejamos a un lado. Dios escogió a Moisés para dar libertad a su pueblo. Dios lo escogió a él. Él le dijo, yo estaré contigo, yo iré contigo. Y así mismo nos dice a nosotros, yo estaré contigo. Porque cuando nosotros decidimos servir a Dios, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Él, ¿qué es lo que sucede? Vienen las burlas, el rechazo de nuestra familia, porque los primeros que se van a burlar, los primeros que tal vez se van a oponer a que nosotros sirvamos a Dios, que como dicen, que nosotros nos cambiemos de religión, son nuestra familia. Nuestra familia es la que se va a burlar de nosotros, las que tal vez nos van a dar la espalda, pero debemos tener en cuenta
que Dios nunca nos va a abandonar, que tal vez nuestra familia ya no nos quiera ver, que tal vez nos haga a un lado, que tal vez seamos punto de burlas, pero sin embargo Dios siempre va a estar ahí, siempre va a estar para nosotros, respaldándonos y no haciéndonos quedar en vergüenza, cambiando, renovando nuestra vida, dándonos esa fuerza para continuar y para poder alcanzar cada una de las cosas que nosotros estamos buscando. Entonces vemos que siempre vamos a tener el respaldo de Dios, que Él nunca nos va a abandonar. Veamos qué nos dice Isaías 41:10. No temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios. No tengas miedo, te fortaleceré. Sí, te ayudaré. Te salvaré con mi mano victoriosa. ¿Qué es lo que nos dice Dios? No tengas miedo. Yo estoy aquí. Yo te salvaré. Yo estaré contigo. Yo te respaldaré. No importa cuántas personas te rechacen, no importa los problemas, las dificultades que tengas a causa de servirme, por causa de mi nombre, no importa. Yo estaré contigo. Yo te sostendré con mi mano victoriosa. Tú estarás a salvo. Se presentarán problemas, se presentarán pruebas, pero yo estaré contigo. Cuando nosotros tenemos ese llamado, vamos a tener, como decíamos, el rechazo de las personas, de nuestra familia. Tal vez ya nuestros amigos nos harán a un lado. Pero ¿qué es lo que debemos entender? Que Dios siempre va a estar a nuestro lado, que Dios siempre va a estar ahí. Entonces debemos entender que lo más importante no es quién va, no es quién acude a ese llamado, sino quién es el que te acompaña. Dios es el que nos acompaña. Nosotros simplemente somos personas pecadoras, personas que han decidido, que han tomado la decisión de servir a Dios, que han tomado la decisión de unirse a ese gran propósito, de ser esas personas útiles en las manos de Dios. Ya del resto se encarga Dios, del resto de dotarnos, de capacitarnos, de prepararnos, de cambiarnos, se encarga Dios. Simplemente Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a tener esa disposición, que nosotros nos dispongamos a servirlo, que nosotros tomemos esa decisión, que del resto se encarga Él. ¿Y cuál es ese propósito que Dios tiene? ¿Cuál es ese propósito que Dios quiere que nosotros también cumplamos, que le ayudamos a cumplir? Es salvar a su pueblo. Veamos qué nos dice el versículo 8. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Les voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa de leche y de miel. ¿Qué es lo que dice Dios? Que quiere salvar a su pueblo, que quiere venir. En aquel entonces dijo, voy a bajar a salvar a mi pueblo. Quiero llevarlos a una tierra donde abunda la leche y la miel. Ahora no va a bajar Dios a hacer lo mismo. Por eso Dios nos llama, por eso Dios nos escoge, para que nosotros cumplamos con esa misión, para que nosotros cumplamos con ese gran propósito que Él tiene. Todos lo conocemos, que el propósito de Dios es salvar a su pueblo, que es que nosotros conozcamos la verdad, porque esa verdad nos va a hacer libres, esa verdad para poder ver las cosas de manera diferente, entender quién es Dios, entender quién es ese Padre maravilloso. Tal vez antes no teníamos en claro quién era Dios, tal vez no le teníamos ese temor, ese respeto que se merece Dios. Tal vez éramos como ese Moisés, que no sabía quién era Dios. Por eso en algún momento él dice, y si me preguntan quién es Dios, ¿qué digo? ¿Qué voy a decir? Porque no lo conocía. Y eso mismo sucedió con muchos de nosotros o sucede con muchas personas. Aún no conocen de Dios. Y a veces creo que a pesar de que nosotros ya hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, aún nos falta mucho por conocer a Dios. Aún nos falta mucho por conocerlo. Pero debemos entender que ese es el propósito de Dios, que nosotros salvemos, que seamos parte también de esa salvación, que nosotros podamos ayudar a las demás personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esa sería una pregunta que nosotros podríamos decirnos.
bueno, ¿y yo qué puedo hacer por el pueblo? ¿Yo qué puedo hacer por unas personas? ¿Cómo puedo ir ayudando a todos? Compartiendo de la palabra como lo estamos haciendo en este momento, haciendo que muchas personas conozcan de Dios a través de nuestros testimonios. Son muchas personas las que podemos testificar el nombre de Dios. Muchas personas han estado enfermas con diagnósticos tal vez de muerte, con enfermedades que ya no tenían cura, pero sin embargo Dios las sanó, con problemas que parecían que ya no tenían solución. Y Dios, ¿qué hizo? Restableció, ha restaurado hogares. Ese es el testimonio que nosotros podemos dar. Son tantas cosas de las cuales nosotros podemos testificar el nombre de Dios, hablar de ese Padre maravilloso. En medio del problema, en medio de la dificultad que hemos tenido, que ha sucedido, hemos sentido ese respaldo, hemos sentido como Dios ha estado con nosotros. Entonces podemos mirar que de esa manera nosotros podemos también ayudar al pueblo, que nosotros podemos ayudar a que esas personas conozcan de Él a través del servicio, así sea entregando un volante, un tratado. De esa manera nosotros salvamos a ese pueblo, salvamos de la tristeza, de la angustia que muchos puedan tener, porque Dios conocía su dolor. Dios sabe el dolor que estaba pasando tal vez Israel. Él conoce el dolor que cada uno de nosotros también estamos viviendo. Veamos qué nos dice el versículo 7. Pero el Señor dijo: he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de la mano de sus opresores, y he escuchado sus quejas pidiendo ayuda. Estoy consciente de su dolor. Él es consciente de nuestro dolor. Él es consciente de lo que nosotros estamos sufriendo. Él era consciente de todo el sufrimiento que Israel estaba pasando, y por eso quiso liberarlo, y por eso Él quiso que su pueblo sea libre. Él quiso llevarlos a una tierra buena, una tierra donde abundaba la leche y la miel. Él quería darles un paraíso, quería sanar todo ese dolor, hacer que ellos pudieran cambiar su estilo de vida. Eso es lo que ellos querían. Dios eso es lo que quiere, llevarnos a esa tierra prometida. Muchos tal vez anhelamos estar en ese paraíso, vivir en el paraíso, pero lastimosamente aquí en la tierra vivimos un infierno. El primer paraíso que nosotros debemos disfrutar es aquí en la tierra, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, pero lastimosamente muchos hogares viven en conflictos, en contiendas, los hijos con los padres, las parejas. Ese núcleo familiar no es familia, más parecen enemigos. Y ahí es donde Dios quiere empezar a darnos esa tierra prometida. Aquí, en el mundo, aquí donde estamos. Él no nos va a llevar a otro lugar para que nosotros, los hijos de Dios, para que nosotros los cristianos podamos vivir bien, podamos disfrutar. Él quiere que nosotros aprendamos a disfrutar de ese paraíso, de esa tierra prometida, aquí, donde estamos, en este mundo, con nuestra familia, como hablábamos, porque es triste ver cómo muchas familias no se entienden, no se toleran, no se aman. La familia es lo más importante que nosotros tenemos, ese es el regalo más maravilloso que Dios nos pudo haber dado, pero lastimosamente no lo vemos como tal, lastimosamente viven en problemas, en contiendas, y lo más triste es que a veces por cosas insignificantes, ahorita siquiera que era que mirábamos, venían elecciones presidenciales y cuántos tal vez en contiendas porque el uno apoyaba un candidato, porque el otro apoyaba el otro, porque el uno tiene unas expectativas, el otro piensa de manera diferente. Y ahí se ven roces. En esas situaciones miramos cómo la familia se divide, cómo las personas se dividen, cómo a veces incluso cuando no gana el candidato de nuestra elección, cuando nosotros supuestamente perdemos, vienen disturbios, vienen saqueos, la gente se agrede. Entonces, aquí vivimos un infierno, pero pretendemos que Dios nos lleve a otro lugar para vivir ese paraíso. Empecemos a vivir ese paraíso aquí.
empecemos a vivir de una manera diferente aquí. Bueno, no importa si gana o no el candidato que nosotros queríamos, simplemente debemos entender que son hombres y que el único que puede darles la sabiduría para poder gobernar adecuadamente es Dios. Nosotros, más que estar peleando, llenándonos de ira y de rabia, lo que tenemos que hacer es orar por esa persona, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le ayude a gobernar adecuadamente, porque muchas veces para nosotros es fácil criticar, señalar a esa persona, a ese alcalde, al presidente, pero otra cosa es estar del lado de ellos. Otra cosa es que nosotros fuéramos los que fuéramos a dirigir este país. Entonces, antes que juzgar, antes que estar en contiendas, vivamos bien, oremos, pidámosle a Dios sabiduría para que ellos guíen y para que nosotros también entendamos lo que ellos buscan. Entonces, Dios quiere salvar a su pueblo, Dios quiere que vivan bien, Dios quiere que su pueblo sea salvo, porque Él entiende su sufrimiento. Él dice, yo soy consciente de su dolor. Él es consciente de nuestro dolor, de nuestra tristeza, por las cosas que pasan, por las acciones de los demás, pero también es consciente que nosotros necesitamos un cambio, que nosotros necesitamos ser cambiados, y por eso es que Él quiere salvarnos. Él es consciente de nuestro dolor, porque Él sabe que tal vez en nuestro corazón hay resentimiento, hay amargura, hay falta de perdón, y por tanto eso no nos deja vivir bien, eso no nos deja estar bien con las demás personas, no nos deja estar bien con nosotros mismos, ni con Dios tampoco. Entonces, Dios lo que quiere es eso, salvarnos, rescatarnos de ese dolor, de esa angustia, de esa falta de perdón, de ese resentimiento que a veces tenemos con las demás personas. Dios quiere que aprendamos a perdonar, que aprendamos a amar. Muchas veces, ¿qué es lo que decimos? Yo perdono, pero no olvido. En el momento que tú dices eso, no estás perdonando. Aparentemente, según tú, has perdonado, pero si tú no has olvidado la ofensa que te hicieron, si tú no has olvidado aquel problema, aquella cosa que sucedió, aquella situación, simplemente no has perdonado. Si tú tienes en tu corazón ese resentimiento, si tú vives recordando lo que sucedió, no has perdonado. El perdón nos lleva a olvidar todo eso, a hacer cuenta que nada pasó. Y eso no es porque simplemente digamos, bueno, voy a hacer cuenta que nada pasó, sino que en realidad en tu corazón se siente, en cada uno de nuestros corazones se siente cuando en realidad aprendemos a perdonar, cuando en realidad ya no hay ese resentimiento. Nos liberamos, sentimos tranquilidad, sentimos paz. Eso es cuando nosotros hemos aprendido a perdonar, pero también es necesario que nosotros aprendamos a pedir perdón. Muchas veces nosotros ofendemos, muchas veces nosotros lastimamos a los demás, a veces inconscientemente, pero a veces sí pues lo hacemos directamente. Tal vez sí hacemos las cosas mal y ofendemos a las personas con nuestras palabras, con nuestras acciones. Entonces ahí es importante también reconocer nuestro error, reconocer que hemos fallado. Entonces ahí es donde nosotros nos liberamos, nosotros tenemos esa paz. Y ese es el cambio de vida que Dios quiere también para nosotros. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra vida, esa forma de vida, pero es necesario que nosotros dejemos todas esas cosas a un lado, que nosotros aprendamos a perdonar para tener ese cambio de vida, para tener unas vidas diferentes, vidas transformadas. Es necesario que nosotros aprendamos a perdonar, aprendamos a pedir perdón. Saquemos de nuestro corazón cada una de esas cosas que nos lastiman, que nos hieren, esos recuerdos que no nos llevan a nada bueno. Pero a veces somos esas personas que siempre están recordando el pasado, están recordando lo que sucedió, lo que nos dijeron, lo que nos hicieron. Y eso no nos hace vivir bien, no nos hace vivir felices. Qué bueno que nosotros aprendamos a sacar de nuestro corazón esas cosas, todo lo malo. Y solo de esa manera vamos a poder cambiar nuestra vida. Cuando nosotros renunciamos a cosas que son desagradables también a Dios, esa es una forma de poder vivir bien, de poder vivir de una manera correcta.
Y la única forma es buscando la presencia de Dios. Humanamente no lo vamos a poder lograr. Humanamente, por más que intentemos cambiar, por más que digamos, bueno, tal vez hoy me propongo a no enojarme. Tal vez si yo soy una persona que se agita con facilidad, que por cualquier cosa explota, debo ponerme esa tarea. Decir, bueno, hoy quiero cambiar, hoy quiero ser diferente. Pero como decíamos, humanamente no lo vamos a lograr. Humanamente es complicado, es difícil porque tal vez llegamos hasta cierto punto y ya no lo logramos porque nos dejamos dominar por nuestra ira, por nuestro enojo, dependiendo cuál sea nuestra debilidad. Entonces no lo logramos, tendemos a tirar la toalla. Pero, ¿qué pasa si nosotros buscamos cada día la presencia de Dios y dejamos que Él sea moldeándonos? Las cosas poco a poco van a ir mejorando. Dios no va a hacer que tú cambies tu forma de vida de la noche a la mañana. Dios no va a hacer que en un chasquear de dedos las cosas cambien, tu vida sea diferente. Cada una de esas cosas va a la par de la mano de Dios, con tu disposición y con las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida. Entonces miramos que Dios en esta mañana nos enseña que somos esos escogidos, que somos esos llamados de Dios para cumplir ese propósito y que en ese llamado, en ese propósito, Él nos llama sin importar nuestra condición, no importa lo humilde que puedas ser, no importa la preparación que puedas tener, no importa que tal vez no seas una persona perfecta, simplemente si Él escoge llamarte, Él lo va a hacer. Él conoce perfectamente nuestras debilidades, nuestras limitaciones, pero Él quiere convertir esas debilidades en fortalezas. Él quiere escogernos para poderle servir adecuadamente, para que nosotros podamos servirle, para que seamos ese canal, para que otros lleguen a sus pies, para que otros conozcan de la verdad, conozcan de Dios. Él siempre va a estar con nosotros. No tengamos miedo de servirle a Dios, no pensemos que vamos a estar solos en ese proceso. Él siempre va a estar respaldándonos, va a estar ahí con nosotros, dándonos su apoyo y debemos entender eso. No es tanto el que va, sino el que nos acompaña. Dios nos va a acompañar en ese proceso. Por eso tengamos la plena seguridad de que vamos a tener su protección, de que vamos a tener su respaldo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar a su pueblo, salvar a cada uno de sus hijos, porque Él conoce perfectamente nuestro dolor, porque Él sabe perfectamente lo que hemos sufrido, lo que estamos sufriendo. Él conoce perfectamente qué es lo que nos llena de angustia, qué es lo que en este momento tal vez nos está robando la paz, la tranquilidad, y por eso quiere darnos a entender que no estamos solos. Quiere que nosotros entendamos que hay un Dios maravilloso que está dispuesto a ayudarnos, que hay un Dios maravilloso que nos está fortaleciendo, que si en esos momentos de angustia, de dolor, no hemos desfallecido, es porque Dios es el que nos fortalece. Dios es el que hace que nosotros podamos tener esas nuevas fuerzas cada día y seguir adelante. Él hace que no perdamos esa fe, que sigamos creyendo en que algo bueno va a pasar, en que todo lo que está sucediendo en ese momento va a traer algo bueno, va a traer una bendición. Dios quiere cambiar nuestra vida, quiere transformarla, pero es necesario que nosotros también nos dispongamos. Es necesario que nosotros también entendamos que es necesario cambiar, que es necesario renunciar a ciertas cosas para poder mejorar nuestro estilo de vida y que lo más importante para poderlo lograr es buscar siempre la presencia de Dios, que es buscar siempre la presencia de nuestro Padre Celestial para poderlo lograr, para poder tener paz, para poder tener tranquilidad en esos momentos de angustia, en esos momentos difíciles, y buscar la presencia de Dios para servirle adecuadamente, como Él lo quiere, como Él lo dispone. Es necesario. Entendamos que Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados, a los que Él escoge. Entendamos que Él no busca perfección, Él busca disposición. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios nos ha querido enseñar. Si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga.